Hola a todas y a todos y bienvenidos en un nuevo video de Francés en tu vida. Hoy vamos a ver los pronombres personales, sujetos, complemento de objeto directo y complemento de objeto indirecto. Ahora vamos con ejemplos, preguntas, respuestas. Vamos a ver si entienden. Yo creo que van a entender. Bien, primero, antes que todo, yo acá hice un cuadro. Bien, un cuadrito. Tenemos singulier, pluriel, singular, plural. La singular, tercera persona. Tenemos le, la, el apóstrofe, bueno, le si es masculino, la si es femenino y el apóstrofe si la palabra que sigue el verbo empieza a convocarlo con H, ¿bien? Y el lui, ¿bien? Lui. Y después tenemos en plural, va a ser le, acuérdense que no digo les, ¿no? Digo le, ¿bien? La S no la pronunciamos y podemos decir leur. Vamos a ver cuándo usamos esto y cuándo usamos esto con ejemplos. A ver, yo puse 7 ejemplos, preguntas bien puse. Elle parle souvent à son frère? Elle parle souvent à son frère? Pregunta importante. ¿Ella habla seguido con su hermano? Frère, hermano, a su, posesivo, hermano. El tema es así. Yo puedo contestar, muy simple, puedo contestar. Elle parle souvent à son frère? Oui, elle parle tous les jours à son frère. Sí, ella habla todos los días con su hermano. Bien, pero hay una manera de decirlo con más fineza, más simple, más usual, que ustedes lo van a escuchar así si van allá. Así que es muy importante que este tema lo tengan incorporado. Bien, entonces vamos a contestar oui, elle lui parle tous les jours. Vamos a usar el pronombre lui, bien, parce que c'est son frère. Si ella le habla, parle es el verbo hablar, elle lui parle tous les jours. Importante, ahí ya que estoy con tú, tengo un video en mi canal que yo explico cuándo pronunciamos las S y cuándo no, muy importante. Ahí no la pronuncio, no digo tous les jours, digo tous les jours. Bien, tema aparte. La 2, la 2. Tes parents connaissent Franco? Tes parents connaissent Franco? ¿Tus padres conocen a Franco? Bien. Vamos a contestar. Non, ils ne le connaissent pas. Non, ils ne le connaissent pas. No, ellos no lo conocen porque Franco, entonces vamos a poner el le. Otro ejemplo. Tu téléphones à ton copain? Tu téléphones à ton copain. Tú llamas a tu novio copain, novio, copine, novia. Tu téléphones à ton copain? Respuesta, oui, je lui téléphone. Si yo le hablo, yo lo llamo. Tu comprends ces gens-là? Tu comprends ces gens-là? Jean, personas. Bien, Jean es como el nombre Jean. Hay muchos Jean en Francia. Tu comprends ces gens-là? ¿Tú entiendes a esas personas? Y contestamos, non, je ne les comprends pas. Je ne les comprends pas parce que c'est les gens, las personas, entonces vamos a usar el le. La 5. Ils écoutent la prof. Esa es una pregunta muy importante. Ils écoutent la prof. ¿Ellos escuchan a la profesora? Oh. No, ils ne l'écoutent pas. Oh là là, no, no la escuchan. Ils ne l'écoutent. El verbo escuchar es el verbo écouter. Bien, écouter. En este caso es écoute porque son ellos que no la escuchan. Entonces ENT, que ENT no la pronuncio. En final no digo écoutent, digo écoute. Bien. Y acá el apóstrofe porque el verbo empieza con una vocal. Bien, entonces el apóstrofe. Tu écris à tes parents? Tu écris à tes parents? ¿Tú escribes a tus padres? Tu écris à tes parents? Oui, je leur écris. Sí, yo les escribo. Entonces vamos a leur, écrire, el verbo escribir. La 7, la última. Je dois regarder Eva. ¿Qué pregunta? Je dois regarder Eva. Yo debo mirar a Eva. Oui, regarde-la. Sí, mírala. Entonces, como es Eva, vamos a poner el la. Ahora vamos a ver, como lo ven yo los pronombres los puse cuadrito en rojo, la explicación, por qué elijo de esta columna y no de esta. Van a ver por qué y lo van a entender. Bueno, y ahora vamos con una explicación.
Acá completé un poco más el cuadro, vamos a ver. ¿Qué agregué en el cuadro? Agregué que en esta columna le, la, el apóstrofe y le van a ser complemento de objeto directo. Y los otros, lui y la, van a ser complemento de objeto indirecto. Vamos a ver por qué. Yo lo que hice acá puse verbos, los verbos que podemos encontrar con estos, ¿bien? Y acá los otros verbos. Empezamos con la columna esta. Yo puse el verbo connaître, que es el verbo conocer, connaître. Regarder, que es el verbo mirar. Écouter, que es el verbo escuchar. Y comprendre, que es el verbo entender, comprender. Bien, que están acá las frases. ¿Por qué así? Porque en francés no vamos a decir connaître a quelqu'un, vamos a decir conocer a alguien. Acá, bueno, en español decimos conocer a alguien, ¿ya? Y en francés es distinto, por eso es tan dificultoso. Entonces, connaître quelqu'un, conocer quelqu'un. Regarder quelqu'un, mirar a alguien. Écouter quelqu'un, escuchar a alguien. Comprendre quelqu'un, entender a alguien. Bien. Sin embargo, con los otros verbos, como el verbo parler, hablar, téléphoner, llamar y écrire, escribir, ahí sí vamos a decir a quelqu'un. Parler a quelqu'un, hablar a alguien, telefonar a alguien y escribir a alguien. Eso es cuestión de práctica, es cuestión de aprenderse la lista. Hay una lista de verbos que es larguísima. Eso con la práctica, pero es para que vean por qué esa diferencia, ¿bien? Entonces yo creo que va a ser más claro para muchos de ustedes porque dicen, ¿por qué voy a poner lui, le, la? Se hace una mezcla en la cabeza y es por este tema. Los franceses somos medio compliqués, oui, oui. Bueno, vamos con otros ejemplos acá fuera de la pizarra. Yo digo, elle déteste Marie. Elle déteste Marie, ella detesta María. Bien. Entonces, Marie va a ser complemento de objeto directo, porque es détester quelqu'un, detestar a alguien en francés, hay que ponerse eso en la cabeza. Entonces, vamos a transformar y vamos a hacer elle la déteste, porque es femenino, ella la detesta. Otra frase. Je réponds à mes voisins. Je réponds a mes voisins, yo contesto a mis vecinos. Bien. Je réponds a mes voisins. Entonces ahí tenemos el verbo répondre, que es répondre a quelqu'un. Entonces sería complemento de objeto indirecto. Entonces si es indirecto y es mes voisins, vamos a usar el leur, el plural, ¿estamos de acuerdo? Entonces, je leur réponds. Otro ejemplo. Tu attends ta cousine. Tu attends ta cousine. Tú esperas a tu prima. Bien. Cousine, a no confundirse con la pronunciación de cuisine, que es cui, y el otro es cu, más adelante de la boca, cousine, y el otro es cuisine, que una es cocina y la otra es la prima. Alala, entonces acuérdense, cuisine, cocina, cuisine es cousine, prima. Ejemplo, tu attends ta cousine. Tu attends ta cousine, tú esperas tu prima, a tu prima. ¿Bien? Entonces en francés sería attendre, el verbo esperar, attendre quelqu'un, esperar a alguien, no a alguien, esperar a alguien. Entonces vamos a transformar, a ser tu l'attends, el apóstrofe, porque attendre empieza con vocal. Entonces, tu l'attends, tú la esperas. Il lui donne un cadeau à sa mère. Il lui donne un cadeau à sa mère. Él le da un regalo. Cadeau es regalo a su madre. Bien, entonces tenemos donner a quelqu'un, dar a alguien en francés. Bien, donner a quelqu'un. Entonces, il lui donne un cadeau. Él le da, il lui donne un cadeau. Bueno, ahí yo les di algunos casos como para que ustedes vean la diferencia. Hay otras reglas sobre el pronom personnel
Entonces yo hice la primera parte, ya haré la segunda parte, pero es para que vayan teniendo esa noción. Es un tema muy complejo en el sentido que, claro, en español es una cosa y en francés es otra. Pero bueno, con práctica todo se logra. Espero que este video les haya gustado. Nos vemos muy pronto en nuevos videos de Francés en tu vida. Me pueden dejar en los comentarios ideas de temas para que yo haga videos, con mucho gusto lo haré. Y me pueden seguir en el Instagram de Francés en tu vida. Y bueno, no se olviden de suscribirse a mi canal. Les mando un bisou et je vous dis à très bientôt. Hasta muy pronto. Au revoir.